Vamos a meternos de lleno en la historia de una voz que para muchísima gente fue sin duda la banda sonora de la bachata durante años, y que de repente, de la noche a la mañana, se apagó. Hablamos, claro, de la historia de Alex el Bizcochito. Uf, la música bachata está de luto. Con estas palabras así de sencillas pero tan potentes, la comunidad musical entera empezó a hacerse a la idea de una noticia que la verdad nadie quería creer. Es que esta es una de esas historias que mezclan un talento increíble con un final totalmente inesperado. Una de las grandes estrellas de la bachata romántica de repente se apaga, demasiado pronto, dejando un hueco enorme no solo entre sus fans, sino en toda la industria. Bien, un silencio repentino. Pero ¿cómo saltó la noticia? Vamos a viajar a ese momento exacto en el que, para el mundo de la música latina, todo se paró en seco. A ver, ¿quién era Alex el Bizcochito? Su nombre real era Alex Miranda. Era un cantante puertorriqueño que se hizo un nombre enorme en el mundo de la bachata. Y lo más importante es que conectó de una manera brutal con la gente, sobre todo en Puerto Rico y en la comunidad dominicana. Tenía un estilo romántico, muy suyo, inconfundible. Y entonces llega el domingo 19 de octubre de 2025. La noticia empieza a correr como la pólvora. Alex había fallecido. Al parecer, en un accidente de tráfico en Estados Unidos. Al principio, como suele pasar, la información era confusa, había muy pocos detalles. Pero la confirmación oficial, la que lo cambió todo, no tardó en llegar. Y además, vino de alguien muy cercano a sus raíces, el alcalde de su pueblo, de Cidra. Fue Jesús Resto quien a través de las redes confirmó lo que nadie quería oír, expresando su dolor y, haciendo oficial la tragedia. La voz de una década. Es que, para entender de verdad lo que significó esta pérdida, hay que ir más allá del titular. Hay que preguntarse, ¿quién era el artista? ¿Cuál fue el impacto real de su voz? Fue en los años 2000 cuando el Bizcochito explotó vaya. Se convirtió en una figura clave, pero clave de verdad, de la bachata romántica. Canciones como Te perdoné o Dos amantes, no eran simples éxitos. Eran la banda sonora de la vida de muchísima gente. Historias de amor, de desamor, todo estaba ahí. Era esa mezcla de carisma en el escenario y una voz que reconocías al instante lo que lo hizo tan grande. Pero aquí viene algo curioso, por no decir extraño. Para un artista que llegó a tantísima gente, que tocó tantas vidas, su historia oficial en Internet es como si estuviera incompleta. Es una paradoja tremenda, en plena era digital, ¿no? Fijaos en esto, una captura de Last.fm, una web de música que muchísima gente usa. El mensaje es desolador en su simpleza. No tenemos un wiki para este artista. Es un vacío digital, un símbolo perfecto de una historia que, por lo que sea, se quedó a medias. Bueno, y como es lógico, la vida de un artista no es solo el escenario. Vamos a entrar, con mucho respeto, en una parte más personal. Porque, como todo el mundo, Alex también tuvo una vida con sus propias complejidades. Hay que remontarse a 2007. Un artículo del periódico Primera Hora sacó a la luz un momento personal muy complicado para él. Estaba relacionado con la paternidad de un hijo que, además, se encontraba hospitalizado en estado grave. Y según ese mismo artículo, sus palabras fueron muy claras, muy directas. Yo no lo niego. Yo sé que es mío. Dijo que se haría cargo, que no hacían falta ni pruebas de ADN. Es un gesto que, en medio de toda esa exposición pública, nos muestra un lado muy humano. En esa misma entrevista, le preguntaron por otro rumor, uno que decía que tenía 12 hijos. Y su respuesta fue tajante. Esa pregunta no te la voy a contestar. Y ya está. Dejó muy claro que había una parte de su vida que era suya y de nadie más. Y de ahí volvemos a sus últimos días, a su última actuación, a esos momentos finales justo antes de que todo se truncara, cuando su voz todavía estaba ahí, en directo, sobre el escenario. Esta cronología es que pone los pelos de punta por lo rápido que fue todo. Mira, en agosto da un concierto inolvidable en el Maya Sport Bar en Puerto Rico. El viernes 17 de octubre se sube al escenario en Georgia para la que sería su última actuación. Y el domingo 19, todo se acaba. Es que nadie, absolutamente nadie, podía imaginar que ese concierto del viernes sería el último. El contraste es brutal. Un legado inolvidable. Y aquí es donde llegamos a lo que de verdad queda. ¿Qué legado dejó? ¿Cómo lo recuerdan los que lo conocieron, los que lo escucharon? Pues en las horas que siguieron a la confirmación de su muerte, las redes se inundaron, literalmente. Colegas, dueños de locales, autoridades, todo el mundo empezó a rendirle homenaje. Fue una reacción en cadena súper espontánea que dejó claro el cariño inmenso que le tenían.
Este es el mensaje de un compañero, Joel Tucuquito, y es que sus palabras van más allá del artista, ¿sabes? Habla de su voz, sí, pero también de su alegría, de su amistad, de la persona que había detrás. Dice que todo eso seguirá resonando en cada recuerdo. O mira esto, del Maya Sport Bar, donde había actuado hacía poco. Ellos lo definen como una persona humilde con un talento increíble. Pero la clave está en lo que dicen después. Su conexión con el público lo hacía verdaderamente grande, único. Y eso no se aprende. Y volvemos a las palabras del alcalde de Cidra, Jesús Resto. No solo habla de un artista con talento y energía, sino de algo más, de un ejemplo de perseverancia y superación. Lo ve como alguien que luchó y consiguió su sueño, que era llegar al corazón de la gente con su música. O sea, si juntamos todas estas piezas, ¿qué nos queda? Pues un retrato muy claro. Se le recuerda por su humildad, por su talento, claro, por su alegría, por esa conexión única con la gente y por su perseverancia. No es solo el artista, es la persona que estaba detrás. Y todo esto nos lleva a una última pregunta, ¿no? Cuando una voz así, que ha definido una década para tanta gente, se apaga, ¿qué es lo que queda de verdad? ¿Son las canciones que seguirán sonando en la radio o son también esas historias que se quedaron por contar? Es algo para pensar, porque al final el legado de un artista es su música, por supuesto, pero también es el eco de todo lo que nunca llegaremos a saber.